amigos, hermanos de la plataforma, amigos que nos acompañan o nos acompañarán durante esta transmisión. Gracias a Dios se ha llegado el día para volver a estudiar la palabra de Dios en esta plataforma, el Evangelio de Cristo en Marcha. Estamos contentos con nuestro Dios, agradecidos con Él porque sabemos que sin Él ningún proyecto se puede realizar sin su aprobación. Así es que en esta ocasión nos volvemos a unir en esta plataforma, como ya lo mencioné, para estudiar la palabra del Señor. Ahora corresponde el capítulo 4 del libro de los Colosenses, o la carta a los Colosenses, la cual estará expuesta por nuestro hermano Osvaldo Moreno. Y vamos a poner la atención debida, hermanos. Vamos a tratar de despejar nuestra mente de cualquier problema o preocupación que tengamos y de esa manera tratar de aprovechar al máximo estos estudios que sabemos bien. Por usar una expresión, es oro puro, oro molido, porque esto es mejor que cualquier metal precioso que hay en esta vida, porque este conocimiento que adquiramos nos va a ayudar para algún día heredar la vida eterna si somos obedientes a su palabra. Vamos a pedir a nuestros hermanos de la plataforma, uno de ellos que nos dirija la oración, y voy a pedir a mi hermano, nuestro hermano Jesús Ángel, que nos dirija en la primera oración, hermano. Después, el hermano Osvaldo tendrá la oportunidad de exponer el estudio de la palabra de Dios. Posteriormente, que nuestro hermano la haya expuesto, voy a pedir a nuestro hermano Jorge González, perdón, que sea el hermano que nos dirija en esta segunda oración. Después daré el orden por el cual nos vamos a conducir en cuanto a alguna pregunta, un comentario, algo que podamos aportar al estudio mismo. Así es que vamos pidiéndole a nuestro Dios en oración que nos ayude y así poder iniciar este análisis de la palabra. Adelante a nuestro hermano Jesús Ángel. Muy bien, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro como señal de reverencia y respeto a nuestro Dios y oremos todos. Amado Padre Celestial, Creador del universo, Creador de todas las cosas que vemos y no vemos, gracias Señor, estamos realmente agradecidos por darnos esta oportunidad, esta valiosa oportunidad de estar, este grupo de sus hijos, Señor, reunidos de esta manera, aprovechando, Señor, esta tecnología que usted pone a nuestra disposición. Gracias, Señor, por esa bendición, porque gracias a ella podremos escudriñar su bendita palabra, podremos aprender de su bendita palabra, de cada una de de las enseñanzas que nos tiene plasmadas en su Santa Biblia, Señor. Gracias, Señor, nos sentimos dichosos, contentos de poder estar aquí, Señor, y así escuchar a nuestro hermano, su siervo, su hermano Osvaldo, que él será el encargado de darnos esta lección, ya sea de gran ánimo, de exhortación, de amonestación, para así seguir adelante, seguir avanzando como cristianos y poner en práctica lo que vayamos a aprender en esta enseñanza, y así también conocer cada una de las historias que nos tiene plasmadas, Señor, en su bendita palabra, y aprender cada día más de cada una de ellas, Señor. Sea con cada uno de nosotros, ayúdenos a estar concentrados, a estar enfocados en escuchar su palabra y así estar unidos, Señor, estar completamente en espíritu, en mente, en cuerpo, Señor, para así aprovechar al máximo lo que nuestro hermano Osvaldo nos vaya a compartir en esta tarde. Agradecidos estamos, Señor, por todo lo que usted nos ha dado, Señor, las bendiciones aún sin merecerlas, sus cuidados, sus protecciones que nos ha dado al día a día.
y le pedimos que siga siendo con nosotros en lo que resta de este día, en los siguientes días, si es santa y divina voluntad. Señor, todas las cosas estamos agradeciendo, rogando y pidiendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Adelante, mi hermano Osvaldo, con el estudio de la palabra. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Amados hermanos y amigos, damos gracias a Dios por llegar al capítulo 4 de la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos ahí en Colosa, a nuestros hermanos de Colosa. Y hermanos, ahora vamos a hablar a través de el capítulo 4, versículos del 1 al 18. No sin antes tener presente que hemos estudiado los capítulos 1, 2 y 3 de esta carta. Y el capítulo 1, Pablo habló de una sesión doctrinal, la cual es la preeminencia de Cristo. Luego, en el capítulo 2, encontramos que el apóstol habla acerca de la polémica a la doctrina falsa, de la filosofía y el judaísmo, y la adoración a ángeles y el ascetismo que se estaba presentando en esa región de Colosa. Y luego miraremos lo que el apóstol Pablo nos presenta acerca del capítulo 3. Pablo habla que Cristo es la base de la vida nueva, y hasta el capítulo 4, versículos del 1 al 6, habla de los portadores de esta carta. Lo primero que vamos viendo del capítulo 4, versículo del 1 en adelante, vamos viendo la exhortación a la oración en la vida de los hermanos en Colosa. Y vemos acá que Pablo escribe en el versículo 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y luego Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad, del griego continuad, perseverantes. Es lo que el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6, el verso 18, donde nos dice el apóstol, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo exhorta a los hermanos en Colosa y a cada uno de nosotros a que perseveremos, hermanos, y continuemos perseverantes y orando en todo tiempo y velando en todo tiempo en cuanto a la oración. Velando en ella, en la oración. Velando, hermano, porque siempre existe la indolencia, la pereza, ¿por qué no decir la haraganería y la empatía en cuanto a la oración? Y Pablo dice que debemos velar contra la indolencia, la pereza, la haraganería y la empatía, y que debemos continuar como cristianos perseverando y orando en todo tiempo, ocupados en cuanto a la oración.
Y Pablo dice con acciones de gracia, con acciones de gracias. Dice el apóstol Pablo, velando en ella con acciones de gracias. Debemos dar gracias por todas las cosas en nuestras vidas. Sean estas cosas, hermanos, que nos causan gozo, que nos causan tristeza. Debemos dar gracias por las cosas temporales de esta vida y especialmente las espirituales, amados hermanos. Por las cosas familiares e individuales que se nos puede presentar en la vida presente. Por eso Pablo en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Pablo exhortó también a los hermanos en Tesalónica y les dice a los hermanos allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 5, capítulo 5, versículo 18, que debemos dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y vemos entonces que la exhortación que el apóstol Pablo hace a los hermanos en Colosa, en el capítulo 4, en el versículo 2, es con referencia a la oración en la vida de los colosenses y por supuesto en la vida nuestra como cristianos. Dice por nosotros, dice el apóstol Pablo, orando, el versículo 3, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por nosotros, o sea, por mí y Timoteo, según el capítulo 1, versículo 1, dice la escritura, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Cuando Pablo hace referencia en el capítulo 4, que se ore al mismo tiempo por nosotros, hace referencia que se tiene que orar por él, como el apóstol Pablo, y por Timoteo. Y dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo y por el cual también estoy preso. Donde el poder hablar en su pedido que hace Pablo, aquí pide una oportunidad para la predicación de la palabra, lo que sería mejor logrado, hermanos, por su liberación de la cárcel. Porque recordemos que Pablo, cuando escribe esta carta, él está preso por la causa de Cristo, pero aquí ahora él está pidiendo una oración por él para que exista una oportunidad para la predicación de la palabra, lo que sería mejor logrado por su liberación de la cárcel. Y en Primera de Corintios, el capítulo 16, el versículo 9, dice ahí el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. También en 2 Corintios capítulo 2, el versículo 12, dice el apóstol Pablo, cuando llegue a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor.
Y Filipenses capítulo 1, el versículo 1, el versículo 22, capítulo 1, versículo 22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces Pablo está pidiendo la oración de los hermanos en Filipo para hablar, dice Pablo, de modo que podamos hablar el misterio de Cristo. Y dice Pablo a los colosenses en el 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, por el cual, dice Pablo, estoy preso, a causa de la cual soy no solo un embajador, sino también en cadenas, preso, por causa de Jesucristo, nuestro Señor. Así que la primera exhortación que puedo ver en este capítulo de Colosenses es la exhortación, hermanos, a la oración, por el cual dice Pablo en el versículo de Efesios 6:20, el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces Pablo estaba preso y está pidiendo la oración en la vida de los colosenses por él y porque el Señor pues le abra puerta, pero no como en las otras ocasiones en las cuales él pedía que se le abriera puerta, pero para que se diera la oportunidad de predicar y enseñar cuando él llegaba a cierto lugar, cuando estaba libre. Aquí pues se hace mención prácticamente de que Dios le ayude a él, a Pablo, por las peticiones y ruegos de los hermanos ahí en Colosa, le ayude y le dé la oportunidad para la predicación de la palabra, lo cual sería mejor logrado por su liberación de la cárcel, porque él estaba preso. Y por eso en el verso 3 habla, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Luego vemos que Pablo pide las oraciones de ellos por su liberación de la cárcel, como si fuera la única manera que él pudiese manifestar el evangelio convenientemente, mientras que esto está incluido como un tema de oración. Escrito algo más tarde en su encarcelamiento, se demuestra claramente que es una puerta para la palabra que pudo ser abierta y fue abierta para su manifestación aun cuando él quedaba preso. Así que Pablo estaba preso, pero hermanos, no estaba presa la palabra de Dios. Él aún en su encarcelamiento fue un hombre, hermano, que predicó la palabra del Señor. Y por eso en 2 Timoteo 2, el verso 9, habla en lo cual sufro penalidades, prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Qué bueno que nosotros comprendamos esto, hermanos, y que entendamos que la palabra
debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo y a destiempo, y que debemos orar para que Dios abra puerta y que podamos predicar el misterio de Cristo Jesús a todas las personas que podamos. Luego, en el capítulo 4, el versículo 4 al versículo 6, dice la escritura, para que lo manifieste como debo de hablar. Ahora dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Colosa, como a cada uno de nosotros, es a la prudencia ante los inconversos. Nosotros como cristianos debemos de tener mucha prudencia, hermanos, ante los inconversos. Dice Pablo, andad sabiamente para con los de afuera. Esto nos trae a ponernos a pensar, como por ejemplo en Efesios, el capítulo 5, el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Andad sabiamente en sabiduría, en prudencia, y recordemos que la sabiduría es el conocimiento de Dios llevado a la práctica. Sabiduría para los inconversos, porque el 4:5 dice el apóstol Pablo que nosotros como cristianos debemos de andar sabiamente para con los de afuera y debemos redimir el tiempo. Entonces debemos de tener sabiduría para no ser participantes de sus pecados. Número 1, debemos de tener sabiduría para no ser participantes de sus pecados. Y dice, pues, no seáis participantes con ellos, en Efesios 5:7. Sabiduría para mantener buena manera de vivir entre ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 12, donde dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sabiduría para mantener buen testimonio ante los incrédulos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Sabiduría para actuar honradamente ante ellos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 12. Dice la palabra, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Sabiduría para poder reprender las obras pecaminosas de ellos. Efesios capítulo 5, el versículo 11, dice la escritura,
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Sabiduría para responder sus preguntas acerca de nuestra esperanza. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15, dice el apóstol Pedro, teniendo, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, y sabiduría para proclamar la palabra de Dios a ellos, hermanos. Así que cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos ahí en Colosa, prácticamente les está diciendo a ellos que esto es andar sabiamente para con los de afuera. Pero también hay que entender que el apóstol Pablo dice que debemos de andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos de andar sabiamente para con los de afuera. En otra palabra, con los extraños. Literalmente los de afuera, los que no están en Cristo. Ya leímos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 2. Dice redimiendo el tiempo, hermanos. En el griego esta palabra expresa la acción de acaparar para vosotros mismos y comprar y así alejar de las vanidades terrenales la oportunidad de bien para otros o para vosotros siempre que se os presente la oportunidad. Así que redimiendo el tiempo trae la idea que nosotros debemos de acaparar prácticamente el tiempo, cada oportunidad de poder hacer el bien y haciendo el tiempo, fíjese bien, en que podamos nosotros dedicar la oportunidad, ¿verdad?, de predicar la palabra de Dios. Por eso se habla de anticipando la oportunidad, en otras palabras, es decir, aprovechando cada oportunidad que se nos presente para hacer todo lo que tiene que ver con la voluntad de nuestro Dios. Ahora, en el capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 7 al 18, dice Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual enviaba a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Vemos entonces que ahora Pablo ha llegado al final de su carta y ahora está escribiendo a los portadores de la carta. Y Pablo ha llegado al final de su carta y ante, ¿verdad?, de los acostumbrados saludos de él y despedida del apóstol Pablo, dice que él quiere decir algo de sus cosas en el versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era el amado hermano fiel para el apóstol Pablo y probablemente el portador de las cartas a los colosenses y a los
hermanos en Éfeso. Podemos ver nosotros Efesios, el capítulo 6, versículo 21 al 22, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Acompañó a Pablo, este hermano Tíquico, a Jerusalén, llevando lo que es la recolecta para la iglesia, según Hechos 24. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Vemos entonces que Pablo está escribiendo a los portadores de esta carta, pero en realidad es muy poco lo que se cuenta. Prácticamente lo que Pablo quería referirse en cuanto a lo que a él se refiere. Es muy poco lo que se les cuenta. Prácticamente ahí se limita a decirle que ya les informará Tíquico, según el versículo 7 y el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Quien sin dudas, este Tíquico, hermano amado en el Señor del apóstol Pablo, es portador de la carta y es el mismo que lleva también la carta a los Efesios y del que ya hablamos al comentar este pasaje, pero Tíquico no va solo, le acompaña Onésimo, un esclavo fugitivo que Pablo había convertido al cristianismo en su prisión y que envía su amo de Colosa, según Filimón, capítulo 1, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo predicó el evangelio aún estando en la prisión y cómo aquí se habla de este hijo de él en la fe, Onésimo, a quien él había engendrado en sus prisiones por medio de la palabra de Dios. Y hermanos, y en conclusión, vemos instrucciones que el apóstol Pablo da a los colosenses en el capítulo 4, versículo 15 al 17. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también sea que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste del Señor. Y la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces aquí hay instrucciones a los colosenses. Hay saludos a los colosenses. Y hay exhortaciones como la que encontramos en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 13, donde dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Es algo que se le está exhortando. Fíjese bien,
en el capítulo 4 a este siervo de Dios, ¿verdad? Y luego vemos que exhorten a Arquipo en el capítulo 4, verso 17. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Para que Él cumpla el ministerio o el servicio que recibimos de Dios, es para cumplirse y no solamente para iniciarse. Y esto lo debe de cumplir de manera pública, y también es una exhortación para nosotros, que hermanos debemos de cumplir con este ministerio que hemos recibido del Señor, y que así como hemos iniciado en este ministerio, en este servicio que recibimos de Dios, entendamos que es para cumplirse y no solamente para iniciarse. Es una exhortación que necesitamos oír frecuentemente, donde el apóstol Pablo habla de cumplir el ministerio del Señor Jesús. Y luego vemos salutaciones y bendiciones personales de Pablo y una petición personal en el versículo 18, cuando habla la salutación de mi propia mano de Pablo, y acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Así que hermanos, gracias por la atención debida a ustedes, y también a nuestros amigos que podrán ver, y hermanos que podrán ver más adelante esta culminación del capítulo 4, versículo del 1 al 18 del libro de los Colosenses. Y esperamos, con el favor de Dios, puedan dedicar su tiempo en leer y estudiar este capítulo de Colosenses, como el capítulo 1, 2, 3 y 4, para una mejor atención de su tiempo y de aprovechar el tiempo, como dijo Pablo, redimiendo el tiempo. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Hermano Osvaldo, por la presentación que ha hecho. Sin lugar a dudas, muy claro, muy sustancioso y muy edificante. Voy a darle la oportunidad a mi hermano Jorge González para que le dirijan esta oración. Después daremos el orden en el cual vamos a hacer los comentarios, si es que deseamos hacer. Adelante, hermano. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, le damos gracias una vez más, Padre, por esta oportunidad que tenemos para estar aquí juntos. Como siempre, Padre, le damos gracias por estos hermanos, especialmente a estos momentos, a nuestro hermano Osvaldo, que ha presentado su palabra, Padre. Pedimos que esté con él, con los hermanos de su comunidad, y que siga creciendo él y todos los hermanos para seguir glorificándolo y servirle con todo el corazón. Le damos gracias, Padre, por todos los que se conectan a través de esta plataforma, y que el Señor les bendiga, a como sigamos aprendiendo más de su palabra. Esperemos, como siempre, Padre, porque esto es lo que nos pide, que pongamos en acción todo lo que su palabra nos manda. Y que así sea, Padre. Le damos gracias por todas estas cosas, a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues ahora que ya hemos oído el estudio de la palabra de Dios, la presentación de nuestro hermano Osvaldo, voy a dar la oportunidad para, si gustan, como lo dije en su momento, hacer algún comentario, una aportación. Y según tengo aquí el orden que me aparece es el siguiente. En primer lugar, nuestro hermano Jorge González. En segundo lugar, nuestro hermano Mario Javier. En tercer lugar, nuestro hermano Andrés. Cuarto lugar, nuestro hermano Jesús Ángel. Quinto, nuestro hermano Eduardo Rangel, si acaso gusta hacerlo.
y después nuestro hermano Ismael y posteriormente un servidor. Así es que, hermano Jorge, adelante. Gracias, hermano Moisés. Hermano Osvaldo, muchas gracias por el estudio. Como dijo el hermano Eduardo en el mensaje, excelente estudio. Siga haciendo ese buen trabajo para seguir ayudando a muchos más a escuchar la palabra de Dios en su país, y que la palabra de Dios siga fructando, dando mucho fruto a través de las personas que oyen y obedecen el evangelio. Al final, pues, de este capítulo, no hay tanto que yo puedo añadirle, sino le doy gracias, hermano, por esa exposición. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Jorge, por la aportación que ha hecho, y ahora nuestro hermano Javier Moreno tiene el tiempo. Gracias, hermano Moisés. Gracias, hermano Osvaldo, por la lección del capítulo 4. Clara, precisa para cada uno de nosotros, fortalecernos, y aquellas personas que todavía no han llegado a Cristo, pues lo puedan hacer y también puedan ellos animarse y poder llegar a obtener esta bendición y este privilegio de ser cristiano. Gracias, hermano. Bendiciones siempre. Igualmente, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano Mario. Hermano Andrés. Sí, gracias, hermano Moisés. Hermano Osvaldo, agradezco su trabajo, su esfuerzo, y los puntos que usted dio son muy claros. Creo que es de gran ánimo, ¿verdad? El saber de lo que el apóstol Pablo desea comunicarle a los hermanos de Colosas. Hace énfasis en cuanto a la oración, esa oración que va muy específicamente caminada por la obra, por el trabajo, por la prisión, y también en cuanto a la prudencia con la que debemos de actuar, aún ante los extraños, ante los de afuera, y también la sabiduría con la cual debemos de regirnos, que sea la sabiduría que Dios nos da, y que lo hagamos sujetándonos a esa sabiduría. Pero algo que me llama mucho la atención, hermano, que usted leyó también y ocupó buen tiempo en ello, fue acerca de los saludos, una carta con 4 capítulos, este último capítulo con 18 versículos, pero ocupa un buen espacio para mencionar saludos, y esto nos da también la gran lección de la importancia que son los saludos, y también de la importancia que tenía la iglesia de Colosas, ya que la mayoría de los hermanos que son mencionados por Pablo o bien eran de Colosas o bien eran hermanos que habían trabajado con los de Colosas, ¿verdad? Y menciona bastantes hermanos, menciona a Tíquico, a Marcos, a Onésimo, al principio de la carta menciona a Epafras, menciona, pues ahí también lo menciona en el versículo 12, menciona a Demas, menciona a Lucas, menciona a Ninfas y Arquipo, y también vimos a esta Apia. La situación es que es de gozo ver que hay una buena dedicación para que nosotros veamos la importancia también que son los saludos a la iglesia y los saludos a los hermanos. Gracias, hermano Osvaldo. Buen trabajo. Dios le bendiga. Gracias, hermano Andrés, por esa aportación y esos detalles que menciona. Dios le bendiga. Hermano Jesús Ángel, tienes el tiempo, hermano. Sí, mi hermano Osvaldo, muchísimas gracias por la lección, la enseñanza en esta tarde. Sin duda alguna ha sido de gran provecho, ¿verdad? De gran conocimiento para cada uno de nosotros. Como lo decía nuestro hermano Andrés, ¿verdad? Es increíble cómo en aquellos tiempos, ¿verdad? La manera o cómo trataban de estar comunicados, ¿verdad? Mandándonos saludos los hermanos en aquel entonces, teniendo lo que tenían a su disposición, ¿verdad? Para hacerlo. Y vemos ahora en la actualidad cómo es tan fácil, hermanos, de comunicarnos a través de esta tecnología, que es una bendición de Dios que tenemos ahora a la mano cada uno de nosotros.
y es grandioso, es maravilloso la manera en cómo nos estamos comunicando, como lo estamos en este momento aquí, ¿verdad? Escuchando, haber escuchado esta enseñanza, la palabra bendita de nuestro Dios, y es realmente increíble, ¿verdad? Y realmente de bendición. Y vemos ahí también en el capítulo 4 que leyó nuestro hermano Osvaldo, el versículo 2 y 3 del lenguaje, la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Dios. La oración, mis hermanos, la oración es tremenda. Mencionaba el hermano Andrés, la oración es la comunicación más poderosa que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Es donde podemos decirle a nuestro Dios todo lo que tenemos en nuestros corazones y Él, conforme a su voluntad, nos dará la respuesta, ¿verdad? A su debido tiempo, todo en tiempo y forma. Y lo hemos experimentado, lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto el poder de la oración. Ahora sí, como se dice, ¿verdad? La fe mueve montañas y nuestro Dios nos responde al debido tiempo y conforme, siempre, siempre conforme a su voluntad. Y luego mencionaba también nuestro hermano de comportarnos, ¿verdad? Sabiamente con los que no creen en Cristo, dice el pasaje, ¿verdad? El versículo 5, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Es realmente importante, ¿verdad? Comportarnos sabiamente a los que no creen absolutamente nada, ¿verdad? No creen en Cristo, no creen en el Evangelio. Hay que sabernos comportar y sabemos que como seres humanos, pues nos da coraje, ¿verdad? Nos da impotencia, pues el por qué no entiende, ¿verdad? La persona el mensaje de nuestro Dios, pero sin embargo nos menciona la escritura de que pues debemos comportarnos sabiamente, ¿verdad? Y también vemos que del versículo 7 al 18 aproximadamente, vemos como en Jesucristo, estamos madurando día a día, paso a paso, hasta convertirnos en su imagen, ¿verdad? Hasta convertirnos lo fue nuestro Señor Jesucristo estando en vida, un ser perfecto, ¿verdad? Tratar de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de ser y esforzarnos a hacerlo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo así lo fue. Gracias, mis hermanos, ese es mi comentario. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Ahora, hermano Eduardo, ¿tiene tiempo? Gracias. Sí noté cuando estaban dando la orden que dijeron ahí le toca al hermano y luego el otro hermano. Y cuando llegaron a mí dijo, y el hermano Rangel, por si él quiere comentar. Yo no sé qué fama tengo yo. Pero Pablo destaca la unidad de los cristianos, afirmando que todos son parte de un solo cuerpo y que Cristo les ha dado diferentes dones y habilidades. Estos dones tienen como objetivo equipar a los creyentes para servir y edificar la iglesia. Pablo insta a los creyentes a crecer en su fe y vivir según la verdad, rechazando su viejo pasado pecaminoso y abrazando una nueva forma de vida en Cristo. Y todo lo que Pablo escribe en el libro en la carta, estamos en Colosenses, ¿verdad? Ajá. Por eso no me hacía sentido lo que estaba enseñando Osvaldo. Yo estaba estudiando Efesios. No, los saludos ahí de los colosenses, hermanos, en el capítulo 4, va muy de acuerdo con lo que Pablo destacó e instó en la carta a los Efesios, de estar en armonía, estar en amor y saludando a estos hermanos, tomando ese tiempo para saludar a los hermanos, es una manera en cómo destacar ese amor, esa comunión, esa unidad que uno debe tener, sea que son miembros de la misma congregación local o de que sean de otras congregaciones. Sí, lamentablemente, la realidad es de que muchas veces estamos desunidos y no sentimos ese amor para el uno y el otro. Agradezco lo que Osvaldo nos presentó en esta lección, haciendo énfasis en esos saludos. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Eduardo, por comentario. Ahora, hermano Ismael Rangel,
Tiene su tiempo, hermano. Muy bien. En verdad yo no puedo añadir mucho a todo lo que ustedes dijeron, especialmente lo que dijo nuestro hermano Jesús Ángel. Ah, casi va la línea de pensamiento de lo que hoy va a comentar. Hizo muy buen trabajo nuestro hermano Jesús Ángel. Así de que una cosa que nomás estaba yo pensando aquí, hay 2 o 3 pasajes que dice, por ejemplo, en el verso 9, con Onésimo, amado fiel y hermano, que es uno de vosotros. A mí me vino a la mente, puedo estar equivocado, pero a mí me vino a la mente cuando dice que es uno de vosotros, como que cada vez que dijo eso, Pablo se refería de que ese hermano era miembro de la iglesia de Colosa, porque todos somos unos de otros en el sentido de que somos del mismo cuerpo, pero el cuerpo local, la iglesia local, eh, pienso que puede ser que a eso se refiere, porque dijo varias veces eso, que es uno de vosotros. Y en verso 12, os saludo a Epafras, el cual es uno de vosotros. Quizá andaba allá con Pablo o allá en Roma, todos estos hermanos, pero habían sido miembros de la iglesia de Colosa, puede ser. Ah, Otra cosa que iba a mencionar, ahí en el verso 14 os saludo a Lucas, el médico amado, y Demas. Demas es el que miró atrás, ¿no? Es el que miró atrás, no se volvió una estatua de sal, pero volteó atrás. Y aquí menciona como que, pues, Pablo lo tenía muy amado también con los otros hermanos que menciona. Fíjense, ahí está en el mismo pasaje donde está Lucas, el médico, amado, y luego dice, y demás. Pero así va a pasar, hermanos, en la iglesia va a haber hermanos que son fieles por un buen tiempo, unos por un poquito tiempo, y luego por X razón se salen o abandonan o ya regresan. Pero, como dijo Pablo en un pasaje, o Pedro, ellos darán cuenta a Dios. Así de que es triste ejemplo para que nosotros no sigamos ese camino. Buen trabajo, hermano Osvaldo, y Dios le bendiga, y siga adelante en su esfuerzo. Y comentarios de todos fueron muy buenos. Gracias, Dios le bendiga a todos. Bye. Bueno, hermano, muchas gracias por sus comentarios, hermano Ismael también. Realmente, pues ya comentando todos, me dejan muy poco espacio para el propio comentario. Y como coincido con todos ustedes, que la mayoría son saludos, la mayoría, lo primero que nuestro hermano mencionaba, nuestro hermano Osvaldo, también quiero, de hecho, sea de paso, agradecerle, hermano, nuevamente tu esfuerzo que has hecho. Y adelante, mi hermano, en este estudio de la palabra de Dios. Pero sin lugar a dudas, en estas últimas instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia, se ve indudablemente el gran amor que Pablo sentía, que tenía por las iglesias en general. Pero en este caso estamos estudiando la iglesia de los colosenses y al mismo tiempo se nota la preocupación por ellas. No solamente era el amor, sino la preocupación para que ellas perseveraran en fidelidad, porque ciertamente él establecía iglesias, pero no las dejaba a la deriva. Él se preocupaba y se ocupaba por ellas, y aquí se está ocupando, dándoles las recomendaciones que ya vimos, que perseveraran en la oración, que fueran prudentes, ¿verdad? Con los de fuera. ¿Por qué? Ciertamente ellos sabían eso. Indudablemente Pablo, como el que estableció la iglesia de Colosas, él se había ocupado de enseñarles, pero nunca estaba de más, hermano. Nunca está de más que se nos recuerde una y otra vez las mismas cosas, porque somos muy dados a olvidar, somos muy dados a no tomar a veces, como decía nuestro hermano Osvaldo, pues una palabra que tal vez sea un poquito fuerte acá en la connotación que los mexicanos tenemos, la haraganería, ¿verdad? Él dijo que en la oración,
Pero es cierto, es verdad, ¿verdad? A veces somos muy flojos en orar, le descuidamos completamente y por eso, aun y cuando ellos sabían, Pablo les recuerda lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pero nunca estaba de más hacerles este recordatorio y nunca estará de más. Así es que después vienen los saludos para todos los demás hermanos y como dijo nuestro hermano Ismael al final, mencionando a Demas, bueno, Demas ciertamente después de esto se apartó, pero un tiempo fue útil, ¿verdad? Y estaba ahí con el apóstol Pablo mandando los saludos como muestras de la comunión que había en ese entonces entre ellos. Así es que no menospreciemos los saludos cuando a veces vamos para cuando a un lugar, ¿verdad? Y los hermanos mandan saludos, a veces no los tomamos en cuenta. Y a veces se nos olvida dar los saludos para la iglesia local. No, es la manera de tener comunión, ¿verdad? Con ellos. ¿Quería decir, hermano, algo, hermano Ismael? Sí, nomás quería decir algo, quería nomás recordar un pasaje que vino a mi mente, que están hablando mucho ustedes de recordar y que Pablo les recordaba. Recuerdo la palabra del apóstol Pedro que quedan exactos aquí, dice estas palabras, segunda de Pedro capítulo 1, verso 12 y 13. Muy bonito pasaje, dice, por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, siempre. Dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y es muy importante esto. Yo he oído hermanos en congregaciones que dicen, hermano, ¿para qué repite tanto ciertos puntos, ciertas enseñanzas, ciertas cosas de las escrituras? Nosotros sabemos muchas de esas cosas. Pues sí, pero como dice la escritura, el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Si nosotros descuidamos y no estamos siempre apegados a la palabra de Dios, podemos caer, así como Demas. Y cuando dijeron, Cristo estaba hablando con los apóstoles que uno lo iba a abandonar o lo iba a entregar, le preguntaron a Cristo, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Bueno, podemos ser nosotros si descuidamos. Por eso necesitamos siempre tomar en serio estas cosas que se repiten por Pablo y por otros hermanos, que son para nuestro bien, para que nosotros sigamos adelante, y porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que nos ayuda para ganarnos, como enseñó nuestro hermano Mario en una lección muy buena, que la esperanza es nuestra ancla. Necesitamos estar anclados, necesitamos estar bien agarrados y no soltarnos y ir adelante para hacerla al cielo, hermanos. Ese era mi comentario, hermano. Perdón que tardé tanto en este comentario. Bien, hermanos, bueno, pues, bien, hermanos, ahora vamos a dar oportunidad a nuestro hermano Osvaldo por si quiere decir algo, añadir algo, hermano. Adelante. No, hermano, solamente darle gracias por sus comentarios y la importancia que debemos de tener presente. Es lo que mirábamos y agarrarnos fuerte de la oración, ¿verdad? Que la oración es nuestra arma principal para poder vencer todo problema y dificultad que se nos presente en nuestra vida como cristianos. Y gracias por la oportunidad que me dieron, hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Bueno, pues vamos a concluir esta, este estudio con una oración final, la cual voy a pedir a mi hermano, yo le voy a decir al hermano Eduardo, pero creo que ya se fue. Pues le vamos a pedir a nuestro hermano Andrés que nos dirija en la oración y aprovecho ya para cederle el micrófono después de la oración. Hermano, adelante. Oremos, hermanos. Bondadoso Padre que moras en la eternidad, alabado y bendecido sea tu santo nombre. Agradecidos, Padre, por
la misericordia, la paciencia y el amor que tienes para con cada uno de nosotros, que nos das esta oportunidad de poder manifestarnos, de poder hablar acerca de los temas de tu palabra, como este tema que ha presentado nuestro hermano Osvaldo. Te pedimos, Padre, que siempre sea nuestra plática, que procuremos de esa manera edificarnos con amor los unos a los otros, y también rogamos que nos des ese ánimo, esa alegría, ese gozo de servirte y de poder saber que tú estás al pendiente de nosotros a través de las oraciones de nuestros hermanos que oran por el trabajo y que también estudian y se capacitan cada día para adquirir ese conocimiento necesario para enfrentar las falsas doctrinas, para enfrentar el enemigo de las almas. Y también, Padre, que tenemos el gozo de saber que es una gran familia que está dispersada por toda la tierra y que podemos comunicarnos por estos medios, por los saludos, por las cartas, por los mensajes. Gracias por todo eso, bendito Dios. Rogamos que bendigas a nuestros amigos, que les permitas a ellos aprovechar también esta oportunidad de tu palabra para que se enriquezcan y puedan ellos pensar, meditar acerca de ello y hacer el cambio necesario. Rogamos que bendigas a todos y cada uno de los que van a escuchar este mensaje y otros mensajes que se hablan acerca de tu evangelio. Y también, Padre, queremos rogar que bendigas a los predicadores que van hablando de tu palabra por el vasto mundo, que ayudes a nuestro hermano Osvaldo en su salud, que permitas, Padre, que él pueda recobrar su salud, que esos médicos que lo atienden sean sabios en su dedicación hacia él, y también que bendigas a nuestra hermana Oralia, que seas con ella, que la fortalezcas, que le ayudes en su salud, que le mitigues sus dolores, que seas también con hermanos como el hermano que fue mencionado, nuestro hermano Delfín de Arizona, que sabemos que fue internado y que ya está en su casa. Rogamos que le sigas ayudando en su convalecencia a nuestro hermano Villegas. Y así, Padre, por todos y cada uno de aquellos, como nuestra hermana Lorena también, que está recuperándose, que le bendigas y le fortalezcas, Padre eterno. Sé con todos aquellos que están enfermos, que claman a ti, que están en el lecho del dolor. Escúchales, bendito Dios, y ayúdales de acuerdo a tu misericordia. Y también fortalece y consuela a aquellos que han perdido algún ser querido, Padre eterno. Que tu bendita palabra siga corriendo, Padre. Danos ánimo, danos amor y danos la inteligencia necesaria para seguir usando tu palabra para el beneficio de las almas. Dios, gracias Dios, y que se haga siempre tu santa voluntad en todas las cosas. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues hermanos, lo que vemos ahí de Demas, que es partícipe de los saludos, el apóstol Pablo, cuando se expresa de él, dice: Demas me ha desamparado, amando más este mundo, allá en 2 Timoteo 4:10. Y me recuerda, porque estaba precisamente estudiando ahora acerca de nuestros queridos amigos evangélicos, especialmente los amigos bautistas, que dicen que ya salvo para siempre salvo, y que una persona que es salva no puede caer. Pues este hombre fue salvo de tal manera que era un apoyo para Pablo y cayó. Pero ellos dicen, es que él ya estaba destinado a caer, o sea, él no fue cristiano sincero, es lo que dicen ellos, pero no lo dice la palabra de Dios. Ellos dicen que no fue cristiano sincero desde un principio. Entonces es un tema muy tremendo el que usan los bautistas, y lo están pregonando, hermano, con mucha fuerza, porque han tenido mucha
oposición últimamente acerca de que sí se puede perder la salvación. Y ellos dicen que no se puede perder la salvación. ¿Cómo ven, hermanos? Hermano Ismael. A mí me viene a la mente el otro. Si en verdad no se había convertido Demas y no había creído y esto y lo otro, como dicen los bautistas, es ridículo eso, pero el ejemplo que yo les pongo también es Judas. Judas era apóstol. ¿A poco nunca fue sincero también? Era apóstol y también cayó. Así de que, no, esa doctrina de que una vez salvo, siempre salvo es, yo digo, es de Satanás. Como dice ahí Pablo Timoteo, obra de Satanás. Es lo que es. Tanta gente engañada. Y lo dicen, yo creo, porque a mí, en las iglesias donde somos miembros, hermanos, donde predicamos, estoy seguro que casi en todas las iglesias donde predicamos, ha habido hermanos que se han salido por X razón y se han ido al mundo. Donde quiera hay hermanos que se salen. Pero la cosa es que eh, la doctrina bautista pone en eso porque ellos quieren que si uno se sale o si uno anda mal, uno es salvo. Una vez salvo, siempre salvo. No, es muy ridículo eso. Si así es la cosa, entonces ni para qué servir a Dios ninguno de nosotros. ¿A cuánto todos nos vamos a salvar? ¿Que no? Ok, hermanos, gracias, hermano. Voy a cortar la comunicación porque esto se está poniendo al rojo vivo. Gracias a nuestros amigos de Facebook y les invitamos a que estén con nosotros en la siguiente. Vamos a hacer un plan para poder estar con ustedes y les avisaremos. Vamos a cortar la comunicación aquí con nuestros amigos de Facebook. Si hay preguntas o comentarios, por favor háganoslo saber. Y luego cortamos la comunicación aquí con nuestros patrocinadores o